Tengan muy buenas tardes, estimados estudiantes. Mi nombre es Alejandro Guevara. Para mí es un placer, ¿verdad? Poder transmitir esta última eh, video, este último video, ¿verdad? Acerca de lo que es la materia de literatura infantil. Bueno, lamentablemente, pues ninguno ha podido entrar aún todavía, pero de igual forma se va a subir en ese caso se va a subir en ese caso la grabación, ¿verdad? Ok, entonces, voy a cerrar por aquí la cámara. Eh, y vamos a darle compartir. Ok, ahí se está compartiendo, ¿verdad? La pantalla. En esta última tutoría tenemos entonces lo que es el último trabajito, ¿verdad? Que van a elaborar ustedes. Ese trabajito va a ser en parejas. Y bueno, ya está, digamos, habilitado. Ya se hicieron, digamos, en ese caso las parejas. Y digamos, bueno, en ese caso, algunos estudiantes me comentaban que les hubiera gustado trabajar solos. Sin embargo, pues digamos, es una norma, ¿verdad? Es un trabajo que se tiene que hacer, este último. Pero digamos en ese caso, bueno, sería que digamos que el estudiante le correspondiera, digamos, trabajar con alguien que no, que tal vez digamos no está activo. Eso sería, digamos, lo único. Pero de lo contrario, sí sería en ese caso que trabajen en parejas. Ok. Entonces, en el módulo 5 ustedes ahí, bueno, van a encontrar algunos videos. Por ejemplo, dice estrategias para el fomento a la lectura, ideas y recomendaciones para la ejecución de talleres de animación lectora. Luego, por otro lado, tenemos literatura, 5 sesiones para tu taller de cuentos en educación infantil. Luego tenemos el otro video que sería el despertar de la conciencia ecológica a través de la literatura infantil y juvenil, didáctica de la literatura y educación medioambiental, revista de la Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Luego de ahí tenemos lo que es el Ministerio de Cultura y Juventud, Estrategia Nacional, fomentará la lectura y la promoción del libro en el país. Y luego tendríamos ubicación de bases de datos para la investigación. Todos estos son algunos materiales complementarios, ¿verdad? Para que ustedes se ayuden en el módulo número 5. Bueno, aquí tenemos, digamos, de la tutoría, ¿verdad? Que sería la que tenemos actualmente. Luego de ahí se van a encontrar lo que es la distribución de parejas, ¿verdad? Y ahí pues ustedes van a encontrar el grupo, ¿verdad? Que les corresponde. Entonces dice, estimados estudiantes, este espacio es para que observen quién es el compañero con que deben organizarse para trabajar en parejas. Bueno, favor verificar y de existir algún inconveniente, favor hacérmelo saber de forma inmediata.
El equipo número 11 está integrado por aquellos compañeros que lamentablemente están inactivos o han dejado de participar en las últimas tareas. Si alguno desea hacer el proyecto final, me lo indica en ese caso para asignarle el grupo. Y bueno, esto es una información del equipo colegiado. Bueno, como podemos ver, aún eh, no hay, digamos, en ese caso, conversaciones. ¿Ok? Nos devolvemos. Tenemos después lo que es foro de trabajo en parejas. Es como algo parecido al módulo número 4, ¿verdad? Ustedes aquí tienen en ese caso que ir comentando ahí a mí, digamos, una vez que ustedes empiecen a añadir temas de debate, ya a mí me van a ir apareciendo ahí las conversaciones, ¿verdad? En ese caso, que digamos que ustedes van a ir ahí formando y recuerden que todo lo que son trabajos, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver en ese caso con la asignatura, o digamos con el trabajo de parejas, tiene que estar presente, digamos, ahí en ese chat, ¿verdad? Por decirlo así. Y ahí, pues, ustedes se van, en ese caso, a organizar en este foro. Bueno, dice, ingrese al tema creado por su profesor. Una vez ahí, haga clic en la parte inferior derecha donde dice hacer un comentario en este tema. Y ahí, pues, ustedes, digamos, van a irse encontrando. Vean ustedes que aquí están por letras, ¿verdad? Grupo A, grupo B, ¿verdad? Y así sucesivamente. Digamos, en el caso del grupo A, vamos a ver. Bueno, digamos, ustedes ahí se van a ir encontrando en ese caso con quién. Lo que hicieron muchos en el trabajo pasado, que era en grupos, es que, digamos, si la persona trabajaba ahí, digamos, en el módulo, ¿verdad? En el chat y digamos no contestaban, pues entonces me escribían a mí, yo les decía, bueno, vayan trabajando en ese caso solos, ¿verdad? Sería, pero sí, digamos, indiscutiblemente, la idea es que o digamos, la obligación que tienen los miembros del grupo es tratar en los primeros 3 días, digamos, miércoles, jueves y viernes, de hacerse presentes ahí, ¿verdad? En lo que es en el foro, ¿verdad? En el foro de parejas. Luego de ahí tendríamos el proyecto número 2, planificación. Proyecto número 2, planificación de una sesión literaria, ¿verdad? Entonces, igual, aquí le damos, entramos. Dice, tema medios de comunicación y su incursión en la cultura de la literatura infantil y juvenil. La fecha es a partir de hoy 23 hasta el 6 de diciembre, ¿verdad? Que aproximadamente ustedes tendrían prácticamente 2 semanas, ¿verdad? Para ir trabajando. Dice, hora máxima sería ese 6 de diciembre a las 11:30 de la noche. Siempre por lo general el trabajo es en PDF, en el campus Aprende U, y el valor en la escala es de 2.5 en la escala sobre 10. Y la modalidad que sería, digamos, en ese caso en parejas. Dice que van a trabajar en 2 fases. Van a trabajar en 2 fases. Del 23 al 29 de noviembre, bueno, la lectura de los materiales, los que les estuve ahí diciendo, organización del trabajo en el espacio asignado foro, ¿verdad? En la fase 2, del 30 de noviembre al 6 de diciembre,
trabajo de montaje de la sesión literaria virtual en la wiki. Dice, objetivo, analizar el aporte de los medios de comunicación y su incursión en la literatura infantil y juvenil para el fomento y animación de la lectura. Luego tenemos lo que es la descripción general. Los estudiantes se organizarán en parejas para realizar un análisis sobre la ilustración infantil en Costa Rica de 1930 al presente y las organizaciones que inciden en la literatura para niños y jóvenes, así como los aportes de los medios de comunicación y su incursión en la cultura de la literaria infantil. Seguidamente planificarán una sesión literaria virtual utilizando diferentes medios tecnológicos y que contemple algún eje transversal. Entre esos ejes transversales pueden referirse a lo que son derechos humanos, pueden hablar un poquito ahí de lo que es el ambiente, la equidad de género, la diversidad cultural o podrían hablar un poquito de ética. Ok. Instrucciones generales. Elaboren la portada según el modelo de la portada de la orientación académica. Universidad, bueno, que lleve Universidad Estatal de Distancia, Vicerrectoría Académica, Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, Literatura Infantil, proyecto número 2, sesión literaria, nombre completo de los estudiantes, identificación, nombre del profesor y periodo académico. Dice que se debe de utilizar letra Arial o Tahoma, tamaño 12, y dice que a espacio y medio de interlineado, y que vayan, digamos, en ese caso, los márgenes justificados. Algo importante es que algunos estudiantes me han preguntado que si hace falta que los miembros de cada grupo por separado suban el trabajo. No, porque digamos ahí el asunto sería si la persona trabajó sola, ¿verdad? Por lo general, y les pido que ustedes escriban bien clarito, ¿verdad? En la portada, los miembros del grupo. Si en la portada viene solamente el nombre de un compañero, ya yo sé que solo a esa persona se le van a asignar los puntos. Si viene el nombre de los dos compañeros, pues ya se sabe que los dos trabajaron, ¿verdad? Entonces, sí, digamos, de suma importancia porque si no se le pueden asignar los puntos a alguien, digamos, que no trabajó, ¿verdad? Luego dice, cuiden la ortografía, lo que es, digamos, la puntuación, redacción, los vicios del lenguaje en todo el trabajo. Digamos, yo les vuelvo a repetir, este puntito 3 es uno en los que más puntos, digamos, pierden los compañeros. Lo que es, digamos, por medio de la ortografía, a veces, digamos, por tal vez entregar el trabajo rápido o por hacerlo tarde, se les va a ir con bastantes faltas ortográficas o de puntuación, bueno, digamos, de redacción, lo que son los vicios del lenguaje, que a veces utilizan palabras extensivas, por ejemplo, algo, cosa, ¿verdad? Entre otros. Luego de ahí el uso del gerundio, que a veces, digamos, lo utilizan como si tuviera una acción y recordemos que ahí estaría incorrecto. No puede decir entró cayéndose en el aula, ¿verdad? O entró y se cayó, ¿verdad? Algo así. Pero no se puede dar como una acción, en ese caso el gerundio. Luego, bueno, tenemos el punto 4. Tomen en cuenta que los trabajos que hace para la universidad debe redactarlos con lenguaje impersonal. ¿Verdad? Que a veces empezamos a escribir y cuando nos damos cuenta ya estamos incluidos en el texto. Me parece, yo creo, este, eh, es nuestro deber, ¿verdad? Todo eso ya deja de ser un lenguaje impersonal. Se tiene que utilizar en ese caso el pronombre se.
Dice, por lo tanto, no use la primera persona del singular. Yo opino en mi carrera de bibliotecología, entre otros, ni la primera persona en plural. Nosotros pensamos, los estudiantes debemos, ¿verdad? Dice que en su lugar tiene que utilizarse, se opina en la carrera de bibliotecología, se piensa, los estudiantes deben, ¿verdad? Luego tenemos en el punto 5, para la elaboración de la sesión literaria, deberá trabajar en el foro para el trabajo colaborativo, espacio que deberán utilizar para comunicarse. Nada de que vamos a hacer un chat aparte, voy a hacer un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Voy a meter ahí a todos los compañeros, ¿no? Porque tiene que quedar evidencias ahí en el foro de que ustedes en efecto se organizaron e hicieron, digamos, el trabajo. En una ocasión recuerdo yo que una estudiante me comentaba que habían hecho un grupo así aparte y resulta que en ese grupo, de ahí, todo el mundo salió enojado y peleado y resulta que era algo fuera de lo que era el foro, ¿verdad? En el que ustedes se tenían que comunicar. Entonces, siento yo que el foro pues ayuda a eso, a mantener una equidad, ¿verdad? Ahí en el trabajo. Y nada de que alguien vaya a agarrar el mando fuera, ¿verdad? Y vayan a hacerse, digamos, una serie de problemas. Recuerden sí que el trabajo es colaborativo, tiene que ser equitativo, nada de que alguien va a hacer un montón, ¿verdad? O hacer, digamos, digamos, solo la portada y otra persona va a hacer todo el desarrollo, ¿verdad? Tiene que ser algo equitativo. Dice, deben considerar los siguientes aspectos. Todo el trabajo se irá plasmando en la wiki y allí mismo podrán editar, eliminar o volver a construir. Esto con el fin de verificar los aportes de cada miembro. Dice, si utilizan alguna cita o parafrasean alguna frase, deben colocar la cita respectiva e indicar las referencias según APA sexta edición. Dice, no se admitirán aportes dentro de la wiki que sean copias de documentos, revistas o libros, incluso de internet. De hacerlo, se va a considerar plagio, ¿verdad? En una ocasión recuerdo yo que a un estudiante le correspondía hacer una parte del desarrollo y resulta que ella lo que hizo fue copiar y pegar. Entonces los compañeros le pidieron el favor, ¿verdad? Que quitara aquello y que ya hiciera alguna producción propia. Y volvió a hacer lo mismo. Entonces se llegó al acuerdo de que al estudiante se le iba a quitar, digamos, esa parte. Y entonces, bueno, se hizo un problema y la chica al final pues perdió, digamos, la materia, perdió el curso. Entonces, digamos, de que tengamos en cuenta eso, que seamos conscientes que es un trabajo colaborativo y en equipo y nada de que yo voy a hacer lo que a mí me parece o por falta de tiempo o por lo que sea. Luego dice, para la elaboración de la sesión, dice, la pareja debe definir los aspectos para guiar su trabajo. Se recomienda que dentro del foro queden definidos esos aspectos, ¿verdad? Por eso es importante, digamos, ahí el foro, para que ustedes ahí se organicen, digan qué va, digamos, a hacer cada persona, sus trabajos los vayan ahí subiendo y los demás pues vayan opinando. Luego dice, deben desarrollar el trabajo en la wiki y luego un integrante del grupo lo salvará como PDF y lo subirá en el espacio asignado en el módulo para su entrega. Vean que si es un trabajo por grupo, solo un compañero que haga, digamos, esta función, ¿verdad? De salvarlo y como PDF y ese es el que se va a ir, digamos, ya como trabajo terminado en el espacio asignado, ¿verdad? Para su entrega. Ok, luego tenemos instrucciones específicas.
Dicen, lean la información correspondiente al capítulo 8, Ilustración infantil y juvenil, organizaciones coadyuvantes de la unidad didáctica. Retomen la lectura del capítulo 4, didáctica y narrativa en la literatura infantil y juvenil, y capítulo 5, poética y dramática en la literatura infantil y juvenil. Investiguen en otras fuentes académicas para sustentar su trabajo. Puede acudir a la base de datos, el de la EBSCO, de la UNED o en la biblioteca, digamos, virtual. Dice, encontrarán diferentes recursos. También pueden consultar los tutoriales para realizar la búsqueda de información, además de los recursos didácticos. Cuenta con programas de radio, Onda UNED y audiovisuales. Dice, según los capítulos indicados y las fuentes académicas investigadas, planifiquen una sesión literaria para desarrollarla de forma virtual con un grupo de niños o jóvenes, donde se evidencie el uso de diferentes herramientas audiovisuales. Consideren los elementos que se les presentan en el siguiente cuadro. Bueno, dice, importante, retomen la información estudiada en los capítulos anteriores sobre la didáctica, recursos literarios y selección del material, acorde con el nivel evolutivo, etapa de la población. Luego tenemos, bueno, vamos a ver, bueno, que se tome en cuenta, digamos, este cuadro. Objetivo, deberán redactar el objetivo de la sesión literaria. Contenido, anotar la temática a desarrollar de acuerdo con el material literario seleccionado. Deberán indicar la obra literaria a utilizar, la cual debe corresponder a algún eje transversal: derechos humanos, ambiente, equidad de género, diversidad cultural o ética. Luego de ahí tenemos actividades. Presentar las diferentes actividades para cada momento. Recursos, indicar el recurso literario a utilizar, los diferentes materiales y la técnica didáctica que desean implementar. Evaluación. Preparar una actividad evaluativa, formativa, después de la actividad del cierre que les permita determinar si se logró el objetivo planteado. Y luego tendríamos el tiempo. Indicar el tiempo para cada momento, el cual no deberá exceder las 2 lecciones, o sea, 120 minutos. Ok. Luego dice, deberán seleccionar una obra literaria para trabajar en la sesión literaria, la cual deberá estar acorde con el grupo seleccionado, según sus características y nivel, y corresponder a algún eje transversal: derechos humanos, ambiente, equidad de género, diversidad cultural o ética. La sesión literaria deberán planificarla para 3 momentos. Primer momento, presentación de la actividad y dinámica para captar la atención de los participantes. Deberán presentar una actividad que motive y prepare a los estudiantes para la sesión. Luego tenemos el segundo momento, presentación del material literario a trabajar. En ese punto deberán hacer uso de alguna herramienta audiovisual: video, audio, presentación en PowerPoint, entre otros. Deberán brindar una consigna para indicarle a los estudiantes las actividades de este momento. Y luego tendríamos el tercer momento, cierre de la sesión: proponer alguna actividad que permita la reflexión, creación de algún material por parte de los estudiantes sobre lo aprendido y que luego lo demuestren. Toda obra literaria tiene un mensaje implícito, de ahí que se tome en ese momento. Ejemplo, realizar un foro, un juego que les permita retomar la experiencia vivida y la enseñanza. Luego tenemos actividad para evaluar la sesión literaria. Se utilizan citas o imágenes dentro del trabajo.
Deben incorporar las respectivas referencias según APA sexta edición. Debe ser una propuesta de sesión de elaboración propia. No se admitirán copias o documentos cuyo desarrollo contenga secciones de otras personas, incluso de Internet. Debe desarrollar el trabajo en la wiki y luego un integrante del grupo lo salvará como un PDF y lo subirá en el espacio asignado en el módulo para su entrega. Ok. Aquí lo que dice es que tienen que tratar de que sea, digamos, una propuesta de sesión literaria, pero de una elaboración propia, que no sea, digamos, en ese caso alguna copia o alguna bajada de internet, sino que, digamos, que ustedes traten, como son en pareja, de ver, digamos, qué actividad podrían, digamos, construir, digamos, para esta tarea, para este proyecto 2. Luego tenemos presentación de la sesión literaria, portada. Incluyan todos los aspectos según las indicaciones generales y bueno, que vayan en una página. Introducción y justificación. Deberán explicar de manera completa, correcta y pertinente, con sus propias palabras, lo que es una sesión literaria, su importancia, los elementos que se deben considerar para que sea exitosa, así como brindar una referencia al tema de la ilustración en Costa Rica, la existencia de organizaciones promotoras de la literatura infantil para niños y jóvenes, así como los aportes de los medios de comunicación y su incursión en la cultura literaria infantil. Deben fundamentar sus aportes utilizando al menos 4 citas textuales cortas, según APA sexta edición, de 2 a 4 páginas. Ambos apartados deben ir juntos. Por lo general, cuando se piden 4 citas textuales, en la medida mayor posible para que lo tomen en cuenta, es que tiene que ser de diferentes autores, ¿verdad? Y también digamos que sean lo más contemporáneos posibles. Nada, digamos, de que van a presentar una cita muy antigua, ¿verdad? Sino que por lo menos, bueno, lo que se pide es que sea de como de antigüedad, unos 5 años máximo. Ok, planificación de la sesión literaria. En este apartado deberán incluir de manera completa, correcta y pertinente, con sus propias palabras, los elementos que contempla una planificación de sesión, tabla presentada en las indicaciones específicas. Deberá evidenciarse el paso a paso de los 3 momentos de la sesión, incluir materiales y herramientas a utilizar. Pueden presentar su planificación utilizando el formato de tabla, brindado o hacerlo mediante un texto con subtítulos de cada elemento. Lo importante es que incluya todo lo solicitado. Además, la obra elegida para la sesión debe corresponder a algún eje transversal. Bueno, derechos humanos, ambiente, equidad de género, diversidad cultural, ética. Conclusiones. Deberán aplicar de manera completa, correcta y pertinente con sus propias palabras 4 conclusiones con respecto a los aportes de los medios tecnológicos en el fomento y animación de la lectura. Esto va a ir en una página. Esto de las conclusiones a veces es otro problema, porque resulta que hacen o una conclusión grande y se supone que ahí abarcan, digamos, las 4 conclusiones, un párrafo grande. O digamos, utilizan renglones que nada que ver, digamos, con una conclusión. Recuerden que si se piden 4 conclusiones serían 4 párrafos y cada uno de esos párrafos tiene que llevar 7 oraciones como mínimo, ¿verdad? Entonces ahí como para que lo tomen en cuenta, que no van a presentar ahí, digamos, un parrafito ahí de 3 renglones y que ahí vayan incluidas todas las conclusiones. Luego de ahí tenemos las referencias bibliográficas, correctas y completas, de acuerdo con el formato APA sexta edición, de las fuentes académicas diferentes investigadas, mínimo 4. Aquí, digamos, se les está recalcando, aunque aquí arriba no se decía,
¿verdad? De lo que eran, digamos, las cuatro citas, pero aquí abajo ya especifica que tienen que ser de diferentes fuentes, ¿verdad? Diferentes autores. A veces ponen cuatro citas y resulta que mandan solamente una referencia. Entonces de ahí se llega, digamos, a la conclusión que se utilizó una sola cita y una sola referencia. Entonces ahí para que lo tomen en cuenta. Nota importante, revisar la rúbrica de evaluación para conocer los detalles de la evaluación del trabajo. Aspectos por considerar en la presentación de un trabajo académico. Los párrafos deben tener entre 5 y 7 líneas, así como una oración principal y 2 o 3 oraciones complementarias. En caso de incluir una cita textual corta, el párrafo no debe exceder las 10 líneas. Usen exclusivamente citas textuales cortas con su respectiva referencia bibliográfica, según el formato APA de la sexta edición. Dice, deben cuidar la extensión mínima solicitada en cada apartado. Las tareas de esa asignatura constituyen trabajos académicos, por lo que se debe usar la redacción científica o académica. Significa que debe aplicar las técnicas para la precisión del lenguaje y normas ortotipográficas. Luego de ahí tenemos la redacción es clara, precisa y no permite dudas ni ambigüedades. Muestra dominio de la coherencia y la cohesión, así como la riqueza del lenguaje, digamos utilizando sinónimos o no utilizando las palabras extensivas que estuvimos hablando hace un momento. Redacte usando la tercera persona, no utilice expresiones como me parece que, nosotros los costarricenses, los bibliotecólogos, educadores, para mí es importante porque revise las reglas ortográficas y los vicios del lenguaje, así como la puntuación interna de los párrafos que ha incluido en la redacción de cada apartado. Luego de ahí tenemos deshonestidad académica, copiar ideas de autores y no citarlos como corresponde no es válido, ético ni permitido en la universidad ni en el área profesional. Por lo tanto, en caso de encontrar evidencia de esta mala práctica, se tomarán las siguientes medidas. Una vez que suceda, el estudiante tendrá 3 días naturales para corregir la tarea y volver a entregarla como corresponde, es decir, las ideas escritas con sus propias palabras y la información que no corresponda a ideas suyas debe incluirla en el texto por medio de citas textuales cortas o parafraseadas. La respectiva referencia debe estar en la lista al final del documento. Número 2 o segunda vez, reincidencia. El estudiante no obtendrá los puntos de la tarea y se iniciará un proceso disciplinario. Bueno, esperemos que nadie vaya a tener problemas con esto, ¿verdad? Que vayan simplemente a copiar y pegar. Bueno, materiales complementarios, como estuvimos viendo, ¿verdad? Estrategias para el fomento de la lectura, ideas y recomendaciones para la ejecución de talleres de animación lectora. Luego de ahí tenemos el despertar de la conciencia ecológica a través de la literatura infantil y juvenil, didáctica de la literatura y educación medioambiental. Luego de ahí tenemos 5 sesiones para tu taller de cuentos en educación infantil. Luego tenemos estrategia nacional que fomentará la lectura y la promoción del libro en el país recuperado. Ok. Vamos a ver por aquí. A ver si nos tenemos. Ok, aquí tendríamos entonces la rúbrica que siempre digamos es importante que ustedes en ese caso la tengan ahí, ¿verdad? Y que la revisen.
lo que es el formato, se incluye todos los elementos solicitados, que lleve introducción y justificación, planificación, conclusión y referencias bibliográficas. Luego de ahí dice inducción y justificación. Presenta de forma pertinente el desarrollo de los siguientes temas. La sesión literaria, importancia a los elementos que se deben considerar para que sea exitosa la ilustración en Costa Rica. Organizaciones promotoras de la literatura infantil para niños y jóvenes, aportes de los medios de comunicación y su incursión en la cultura literaria infantil. Luego tenemos la planificación de la sesión literaria. Dice, presenta de forma pertinente todos los elementos de la planificación: objetivo, contenido, actividades, recursos, evaluación y tiempo. Luego de ahí tenemos planificación de la sesión literaria. En el primer momento de la sesión se evidencia coherencia de la técnica inicial con el nivel del niño, orden de las actividades, recursos introductorios como una consigna, canción, ejercicios de relajación, respiración, introducción a la sesión literaria. Luego de ahí tenemos la planificación de la sesión literaria. En el segundo momento de la sesión se evidencia presentación de la obra literaria. El material literario presentado está acorde con la población seleccionada, utilización de algún recurso audiovisual para presentar la obra, consigna pertinente en relación con la presentación del material literario. Luego de ahí tenemos otra vez la planificación de la sesión literaria. En el tercer momento de la sesión se evidencia la consigna de cierre de la sesión, actividad o técnica acorde al tercer momento, que genere reflexión, actividad o técnica, que permita realizar una evaluación formativa, coherencia y secuencia en las actividades propuestas. Luego de ahí tenemos lo que es la fundamentación. Vean ustedes qué montón, digamos, de partes que va a traer, digamos, la rúbrica. Entonces, como están trabajando en parejas, antes de entregar el trabajo final, pues ustedes revisan con la rúbrica que vayan, digamos, cada una de esas partes. Dice, incluye como mínimo 4 citas textuales cortas. Formato APA, sexta edición, de fuentes académicas diferentes. Luego de ahí tenemos las conclusiones. Presenta 4 conclusiones pertinentes con el tema. Bueno, aquí devolviéndonos un momentito en la fundamentación. Vean ustedes que aquí en la rúbrica se dice bien clarito que sea de fuentes académicas diferentes. Y las conclusiones que ya se explicó, ¿verdad? Que sean generosos, que nada que van a mandar 4 conclusiones, 4 renglones. Luego de ahí tenemos de las referencias bibliográficas. Dice, las referencias bibliográficas no poseen errores según el formato APA, sexta edición. Luego de ahí dice, uso de las normas de escritura. No presenta errores de ortografía ni de puntuación. Se van aquí nada más a ver errores de ortográficos o digamos si utilizan mal puntos, comas, ¿verdad? Participación en el foro para el trabajo colaborativo. Se evidencia mínimo 6 intervenciones adecuadas y pertinentes en el foro de trabajo colaborativo para la organización, elaboración del plan de la sesión literaria, realimentación y mejoras del trabajo asignado. Y luego aquí al final, pues que se escriben ahí lo que son los comentarios, ¿verdad? En ese caso. Ok. Vean ustedes que ahí pues tenemos bien clarito, ¿verdad? En ese caso, lo que,
lo que se les está, digamos, en ese caso, presentando, digamos, a ustedes. Y, digamos, el módulo 5 que creo que ya, digamos, en ese caso ya se les explicó bien, ¿verdad? Cada una, digamos, en ese caso de las partes. Bueno, por aquí tenemos la wiki, trabajo en las wikis, ¿verdad? Ahí, digamos, ustedes donde van iniciando, se va, se va a ir, digamos, en ese caso, vamos a ver. Ahí se me va presentando a mí cada, digamos, una de las participaciones que ustedes van haciendo, de acuerdo, digamos, en ese caso a los grupos, ¿verdad? Que aquí yo los tengo en ese caso por separados. Ok. Vamos a bajar por aquí. Y por aquí tenemos ya lo que son digamos, la presentación. Ok. Mm, Grandecito. Bueno, digamos ahí, como siempre, aquí, digamos, tenemos, los derechos de autor, materiales y contenidos. Aquí tenemos, digamos, bueno, aquí sería tercer cuatrimestre. Tercer cuatrimestre, código de la asignatura, y las generalidades de contenidos y actividades del módulo. Y dice que es una presentación de equipo colegiado. Tenemos lo que es el objetivo, orientar a la población estudiantil que cursa la asignatura Literatura Infantil sobre generalidades, contenidos y actividades correspondientes al módulo 5 para favorecer su proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, la agenda, ¿verdad? El saludo de bienvenida, presentación de, bueno, digamos en ese caso del profesor, indicaciones sobre la sesión virtual, desarrollo del módulo 5, bueno, espacio de consultas y despedida. Bueno, digamos, tenemos lo que es de las indicaciones generales de la sesión, ¿verdad? Como las normas a seguir, lo del micrófono y la cámara. Dice que se usará únicamente la opción del chat para que formulen sus dudas en relación al curso, uso de plataforma y tareas asignadas. Luego de ahí dice, es importante aplicar las normas de etiqueta al momento de plantear sus consultas y que también pues que y van a dar espacios ahí para que puedan realizar las preguntas correspondientes. Bueno, y ya estamos, digamos, como dijimos, en lo que es el proyecto número 2, ¿verdad? Y el tema 5 y el capítulo 8, los medios de comunicación y su incursión en la cultura de la literatura infantil. Y como dijimos, esta planificación de una sesión literaria virtual, ¿verdad? Que va a tener en ese caso un valor de 2. Bueno, por aquí fue lo que anduvimos viendo, ¿verdad? Con respecto a lo que es el proyecto, que ya lo estuvimos viendo directamente, ¿verdad? De lo que fue la plataforma, la rúbrica, ¿verdad? Que aquí se ve como más clarita. Este, bueno, por aquí digamos que aparece lo que son los vicios del lenguaje, al lado abajo de lo que es la puntuación y la ortografía. Ahí digamos entra todo lo que es los gerundios,
preposiciones, queísmo, dequeísmo, ambigüedad o anfibologías, cacofonías, mal uso del verbo haber con valor impersonal, errores de coherencia, repetición viciosa de palabras, reglas de concordancia, ¿verdad? Entre otros. Ok, por aquí entramos ya con lo que es el resumen de contenidos. Dice capítulo 8, unos trazos misteriosos. Ilustración infantil y juvenil, organizaciones coadyuvantes. Pintura como arte de la ilustración. Todos los pueblos desarrollaron arte pictórico, pero solo algunos transformaron la imagen artística a símbolo, dando significados y valores. Sistemas actuales de escritura se originaron en evolución del arte de la pintura, trato artístico que se le dé al texto como objeto artístico. Luego de ahí tenemos lo que es la composición, combinación armoniosa de textos con otros elementos pictóricos, como una pintura o un dibujo, uno de los principales objetivos del diseño gráfico moderno. Tradición del medioevo europeo, elaboración de manuscritos iluminados y religiosos. Luego, en el siglo XV, invención de la imprenta de tipos móviles. Surgieron diferentes técnicas para ilustrar libros. Xilografía, ¿verdad? Grabado en agua fuerte. Luego, invención de la litografía, cosmografía, color a ilustraciones. Se inició consolidación de la edición de libros ilustrados como una importante industria. ¿Verdad? Los libros empiezan a ser como más llamativos en ese caso para los niños y jóvenes. Dice, ilustración de libros para niños. Fines de la ilustración corresponden al género didáctico, lectoescritura, era elitista, nobleza, burguesía, altos mandos, eclesiásticos, uso de imágenes para informar a masas analfabetas, paso lógico y natural, realizar asociación entre ilustraciones como recursos visual y los libros didácticos. Luego tenemos los libros ilustrados, la obra de Orbis, el libro visible entre imágenes, marcó pauta de cómo los libros para niños debían estar ilustrados. Se convirtió en patrón para escritores y editores. Los impresores promovían el texto infantil ilustrado porque eran muy vendidos, les permitía reutilizar ilustraciones de sus obras. Ilustración didáctica migró al mundo adulto. Ilustración técnica. Dice, aparición de ilustración infantil no didáctica o literaria. Hasta el siglo XIX, bueno, la narrativa poética y dramática se limitaban al texto. Ilustraciones hechas con xilografías sobrantes apelaban más al comprador que al niño destinatario. En el siglo XIX, preferencia de texto ilustrado. Ilustraciones incrementaban ventas, igual o más que contenido. Consolidación de ilustrador profesional, quien vendía servicios artísticos. Orígenes de la ilustración infantil en Costa Rica. Surgió a la sombra de la didáctica, revistas infantiles por educadores. Sanselerín y Triquitraque, primera ilustrada Amiguetti y Juan Manuel Sánchez. Luego dice auge de revistas educativas ilustradas,
Coincide con época de oro de la caricatura costarricense, mediados de 1920 hasta mediados de 1950. Desaparición de revistas infantiles ilustradas. Coincidió con periodo de recesión de la caricatura costarricense. Luego de ahí tenemos Ondina Peraza, ilustradora de Paco y Lola. Primer libro de lectura obligatoria de Emma Gamboa. Durante muchos años fue única mujer ilustradora de textos para niños. Esta fue como la pionera. Dice, renovación y reinvención de la ilustración infantil después de la Segunda Guerra Mundial. Dice, ilustración infantil muy marcada por manifestaciones culturales angloestadounidenses, expresionismo abstracto, arte abstracto y el arte pop. Determinaron transición entre arte moderno y posmoderno. Inspiraron a diseñadores de 1950, 1960 y posteriores a romper propuestas tradicionales y realistas. La primera generación consolidada de autores ilustradores, reinvención del álbum ilustrado como género, partieron ilustración infantil, es un arte en sí y que la ilustración es el reflejo del texto escrito a un texto con sentido por sí mismo. Escuelas de ilustración infantil en Costa Rica del 70 al 90. La vieja escuela. Características, trazos más convencionales, más originales. No acuden a cánones artísticos internacionales. Abstracción e intencionalidad del color. En el caso de la nueva escuela, inició en 1982 como taller para ilustradores de libros para niños y jóvenes. Se manifestó en 1986 con la revista Tambor, que permitió presentar nuevas propuestas estéticas. Factores que influyeron en la conformación de ilustración infantil contemporánea. Oscurecimiento de la estética audiovisual de los años 90. Influencia estética del manga y anime japonés. Transformación de la industria editorial, publicitaria y de animación como causa del desarrollo informático. Digitalización de los procesos. Reinvención del álbum ilustrado como subgénero. Organizaciones influyentes en LICS contemporánea, hogar y familia, principal escenario promotor de la lectura, sistema educativo, emite listas de lectura oficiales, tipo de lead, información que deben leer los niños. Las editoriales encargadas de adquisición de manuscritos, contratación de las ilustraciones, editar y corregir los contenidos, diseñar y publicar los libros en diferentes formatos, administrar los derechos y promocionarlos y mercadearlos. ONS, aliadas en Costa Rica para incrementar apertura de vías de comunicación, gestionar proyectos con la sociedad civil y reforzar servicios que los distintos gobiernos ha desfinanciado. Por ejemplo, la promoción de la lectura en espacios extraescolares y no estructurado. Ok, bueno, a grandes rasgos, este sería lo que es, digamos, la presentación. Este, esa, ¿sí? Este,
A grandes rasgos, esta sería, digamos, la presentación de esta videotutoría número 3, ¿verdad? De literatura infantil y juvenil. Cualquier consulta, con mucho gusto. Ahí, digamos, estaré presente, ¿verdad? Estaré al tanto del chat, también, digamos, de lo que es el correo. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y les envío muchas bendiciones.